Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. Hoy nuestra agenda ocupa el cumpleaños de Bogotá. La capital conmemora 479 años desde su fundación y la fecha nos parece un buen momento para hacer un balance de cómo está Bogotá en varios escenarios: educación, cultura, cultura ciudadana, movilidad, economía, entre otros. Bogotá, la ciudad que está a 2.600 metros más cerca de las estrellas, es la capital colombiana y una de las ciudades más importantes de Latinoamérica. 479 años después de su fundación, Bogotá es la ciudad más grande de Colombia y punto de convergencia de personas de todo el país, lo que ha permitido que tenga una gran diversidad y multiculturalidad. Fundaron Bogotá en 1538, algo absolutamente mágico, con unos exploradores locos metiéndose por la mitad de las montañas y de las selvas sin saber para dónde iban. Es una historia mágica y llegaron a Bogotá prácticamente al mismo tiempo, y eso es lo que estamos celebrando esta semana, ¿no? El cumpleaños de Bogotá, y por eso tenemos toda clase de actividades, inauguraciones y una visión de mucho amor por Bogotá. La ciudad se ha convertido en una entidad territorial de primer orden, con los manejos administrativos autónomos como los que tienen los departamentos. Está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. Cuenta con grandes espacios verdes gracias a sus parques y cerros orientales, donde están ubicados dos de las grandes construcciones más importantes, como lo son los santuarios de Monserrate y Guadalupe. Santa Fe de Bogotá, como fue llamada por muchos años, es una ciudad para todos. Hay actividades y planes para cada gusto. Cuenta con zonas de vida nocturna de diferentes estilos y ambientes. La gastronomía también merece ser explorada y disfrutada. Acá la oferta de comida típica local y extranjera es amplia y reconocida como una de las mejores de toda Latinoamérica. La Candelaria, el Chicó o Usaquén son tan solo algunos de los lugares que cuentan con gran legado histórico, así como con museos, teatros y otros espacios culturales. Pero precisamente ser una ciudad de tal dimensión le presenta grandes retos en temas como seguridad, infraestructura, transporte, entre otros. Por esto, este domingo en La Pepa, quisimos hacer un balance de cómo está la ciudad en sus 479 años de fundación y cómo la perciben los bogotanos. Todas las semanas en La Pepa consultamos a los ciudadanos en nuestras redes sociales sobre los mitos del tema de la semana. Hoy veremos qué opinaron sobre Bogotá. Pues Eduardo, encontramos unas cosas bastante interesantes en lo que votaron nuestros usuarios en redes sociales esta semana en los mitos. Vamos a ver uno por uno a ver qué votaron en cada uno de ellos, pero vamos recordando, este es el primero para que recuerden cuál es. Este primer mito dice que Bogotá está cada día más insegura. ¿Qué opinaron ustedes, los que votaron en Twitter? El 77% dice sí, cada día está más insegura. El 23% en cambio cree que no está más insegura. Más adelante les contaremos qué dicen los datos, si está más insegura o no. Pasemos al segundo mito. ¿Qué dice este? Aquí la pregunta era si la localidad más pobre de Bogotá es Ciudad Bolívar. ¿Qué votaron ustedes en redes? Pues bien, el 56%, un poco más de la mitad, dice sí, Ciudad Bolívar es la localidad más pobre, pero casi la mitad, el 44%, dice no, no es la más pobre, hay alguna otra más pobre. Pasemos al tercer mito. Recordemos qué dice este. Este mito dice que la temperatura de Bogotá es más alta que hace 10 años. ¿Cómo votaron ustedes en redes? Pues bien, la gran mayoría, el 82%, dice que sí es más alta que hace una década. Solo el 18% dice lo contrario. Pasemos al cuarto mito. Recordemos, ¿qué dice este? El cuarto dice que los bogotanos están insatisfechos con la salud que reciben. ¿Qué dicen ustedes en redes? Pues parecería que están muy insatisfechos porque el 87% dice que sí, que los bogotanos están insatisfechos. Solo el 13% dice que están satisfechos. Y con eso claro vamos al quinto, al último mito para saber cómo votaron ustedes. Recordemos cuál es. El quinto mito dice que las motos son el medio de transporte que más ha crecido en Bogotá. ¿Qué dicen ustedes? Pues que sí, el 94% de quienes votaron en redes dicen que sí, apenas el 6% dice que no fue el medio de transporte que más creció. Más adelante les contamos si es cierto, es falso, si ustedes estaban en lo correcto o no. Ya nos vemos. Para conmemorar el aniversario de Bogotá, quisimos preguntarle a la ciudadanía cuál creía que era el mejor regalo para la ciudad.
tomamos 3 de las mejores ideas que le preguntamos a la gente que estuvo en redes sociales y en la calle y se las llevamos a las autoridades competentes para ver cuánto vale y qué tan viable es ejecutarlas. Veamos qué dijo la ciudadanía y cuál fue la respuesta de las autoridades competentes. En el cumpleaños de la capital colombiana decidimos abrirle un lugar especial al río Bogotá. Este afluente, del que para muchos es un sinónimo de contaminación, con pasos muy lentos ha comenzado su proceso de recuperación. En 2014, el Consejo de Estado emitió un histórico fallo que ordenó 87 acciones, entre esas girar 6 billones de pesos para la limpieza de este río, que es uno de los sistemas hídricos más contaminados del mundo. La planta de tratamiento de aguas residuales Petar-Salitre es una de las estructuras usadas para este proceso, pero su capacidad aún no es suficiente, pues solo alcanza 4 de cada 15 litros de aguas residuales que son arrojadas a esta cuenca. La CAR calcula que desde el fallo ha extraído 6 millones de toneladas de basura. Juan David Ruiz, uno de nuestros televidentes para el cumpleaños de Bogotá, pensó en que como regalo para su ciudad quisiera poder navegar en las aguas del río Bogotá. Mi propuesta era poder realizar un transporte fluvial en el río Bogotá, más o menos podría decir que en la cuenca media, ya que pues, es mucho mejor la navegación por este paso. Realmente me parece muy interesante, ya que podríamos observar como ciudadanos y darnos cuenta la importancia del río para la ciudad. Nos ayudaría muchísimo inicialmente con el turismo. Me parece interesante que la gente conozca y se dé cuenta de lo que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad. Entonces pues podríamos dar un enfoque pedagógico para que los pequeños, los niños de nuestra ciudad, en las nuevas generaciones tengan presente el cuidado por nuestro río y que disfruten y sea más posible el acceso a todas las personas a este tipo de transporte. Me los imagino disfrutarlos inicialmente. Debe ser algo muy tranquilo y inicialmente observación, algo así muy bacano como ver la diversidad, si se logran ver aves. Omar Franco, director de la CAR, le respondió a este televidente sobre la posibilidad de que este plan sea una realidad. Es el sueño que tenemos muchos bogotanos. Los bogotanos hemos históricamente despreciado el río Bogotá, nos hemos levantado como ciudad alejados del río Bogotá, y el compromiso y el deseo que tiene la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es lograr que el río Bogotá se convierta en el nuevo eje donde lleguen todos los ciudadanos, no solamente para disfrutarlo, sino para cuidarlo. La posibilidad de navegar el río ya está siendo posible, estamos habilitando la cuenca media, esto es desde Soacha hasta calle 80, con la posibilidad de que una vez entre en operación la Petar-Salitre en el año 2020, las condiciones de calidad del agua permitan hacer una navegación segura y una navegación que se convierta, vuelvo y digo, en la posibilidad real de que el bogotano disfrute su río Bogotá. Hoy día lo podemos navegar bajo condiciones de seguridad para evitar contacto con el agua contaminada, pero ya tenemos un cauce habilitado, lo hemos intervenido, tenemos 6 millones de metros cuadrados de tierra al lado del río Bogotá, donde además de navegar, también podremos caminar o ir en bicicleta desde Soacha hasta calle 80 en un gran parque lineal. Ese es el regalo que le quiere hacer la CAR a Bogotá en su cumpleaños, y ese es el compromiso que tiene la CAR con todos los ciudadanos de Bogotá, para que también los ciudadanos renoven su compromiso con el río Bogotá y en verdad lo reconozcan como el más importante patrimonio ambiental de la ciudad. La recuperación del río Bogotá es uno de los asuntos que depende en gran parte de las acciones de la ciudadanía. Cada uno de nosotros puede contribuir en que este plan sea una pronta realidad. Seguramente hemos escuchado de nuestros abuelos historias mágicas sobre las primeras formas de transporte en Bogotá. El tranvía fue uno de ellos. Este sistema fue inaugurado el 24 de diciembre de 1884. El primero fue de tracción de mulas y rodaba sobre rieles muy artesanales. Con el paso del tiempo fue cada vez más tecnificado hasta que logró llegar a varias partes de la ciudad. A pesar de ser un sistema antiguo, la idea de poder revivirlo al servicio de la ciudad no es distante. De hecho, ha estado dentro de las opciones de movilidad planteadas por varias alcaldías. Viviana Velandia nos escribió contándonos que esta es una de sus mayores aspiraciones para la ciudad. Con el tranvía pues permitiría que la gente mantuviese como su espacio y su apropiación de los andenes para poder caminar, para poder estar admirando la arquitectura de la ciudad y pues de la séptima y seguir movilizándose.
pues evidentemente que aquí hay un corredor muy grande de movilidad entre los estudiantes, centro, el resto de la ciudad. Pues me lo imagino como una alameda en donde pues hayan árboles, obviamente, árboles nativos, si es posible, y con el piso totalmente adoquinado, en donde no existan como tal andenes, sino solamente estén los rieles en donde se movilice el tranvía. Quizás pues de pronto dejar un espacio por un carril para un carro, pero pues idealmente sería como sacar carros y dejárselo al tranvía y que sea un espacio del tranvía y de los peatones. Que ellos estén caminando en el momento que pase el tranvía, abrir el paso, y cuando el pase pues ya nuevamente que el peatón se apropie del andén y siga caminando por la séptima. Ejecutar actualmente el tranvía como un medio de transporte en Bogotá requiere de una logística compleja. Hablamos con José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, quien nos contó cómo sería posible ejecutar este plan en Bogotá. Lo primero, hay que comprender que existe un sistema de transporte donde el tranvía sería un elemento más del sistema de transporte. ¿Qué se necesitaría? Hacer el trazado donde el tranvía sería necesario. Esto quiere decir que el tranvía solamente serviría para algunos tramos del sistema de transporte como tal. Sería un elemento importante, pero no sería la columna vertebral. Entonces los costos de construir el tranvía estarían en función de lo largo, también estarían en función de la cantidad de gente que se subiría al tranvía para poder estimar en cuánto tiempo se recuperaría esos costos de inversión, y desafortunadamente no hay unos estudios aquí en Colombia ni el del distrito que nos aproximen a un valor de cuánto valdría un tranvía. El tranvía resultaría mucho más barato que el metro en términos de las distancias, y resultaría un poquitico igual o más caro que construir un sistema Transmilenio en una misma distancia. Uno de los beneficios que brinda el tranvía es su baja emisión contaminante, teniendo en cuenta que actualmente son hechos en su mayoría con tecnología eléctrica. Muchas veces anhelamos volver a la infancia y extrañamos cosas que pueden ser sencillas, pero que nos brindan una inmensa felicidad. Otra de nuestras televidentes, Dayana Torres, pensando en el cumpleaños de Bogotá, se imaginó lo feliz que le haría que en su ciudad hubiera un columpio gigante que pudiéramos usar los adultos. Me imagino un columpio gigante porque quiero que todos tengamos un espacio para esparcirnos, para divertirnos, para olvidarnos de la rutina de siempre, tanto pequeños como los adultos. Recuerdo mucho cuando mi papá me llevaba al parque y sentía alegría de ir al parque, de encontrarme con mis amigos, de ver a mis compañeros del colegio, compartir con ellos. Creo que es un espacio donde podríamos compartir muchos. Por lo general uno va a cuidar a sus hijos o a los niños, pero uno no tiene ese mismo espacio para poder divertirse. Para conocer la viabilidad de esta idea, la Pepa consultó a Iván González, subdirector de parques del Instituto Recreación y Deporte, quien nos contó qué se necesita en Bogotá para construir espacios como parques para adultos. Las condiciones son muy básicas en cuanto a los diseños de los parques. Acá simplemente hay que seguir una normativa que nos emite Planeación Distrital acerca de unos porcentajes de área dura frente a área verde, que son un 70-30, y que dentro de estas áreas recreativas, sean deportivas o recreativas como juegos infantiles, gimnasios al aire libre, o simplemente que sean zonas de esparcimiento, canchas, o simplemente ser prado, simplemente para que la gente tome el sol. Digamos que dentro de esta propuesta que nos hacen acerca de los columpios para adultos, pues digamos que se necesita un área aferente grande porque pues el movimiento o el balanceo del columpio pues necesita un espacio. Entonces este tipo de mobiliario pues sería muy difícil instalar y mantener en un parque vecinal. Lo que apuntaríamos nosotros sería más que fuera un mobiliario para un parque zonal o metropolitano. También consultamos a Luz Cerdas, representante comercial de Megaparques, quien nos contó en términos económicos cuánto se necesita para construir un parque para adultos de alta duración y con los estándares de calidad necesarios. Hoy nos han planteado la propuesta de elaborar un parque para adultos. Esto es totalmente viable. Además, hay que tener en cuenta la seguridad del usuario. Para ello nosotros usamos materiales de alta calidad, entre ellos están las bases de acero galvanizado y polipropileno de alta densidad. Para la elaboración de este parque debemos tener en cuenta un presupuesto teniendo en cuenta los juegos que vamos a instalar o las atracciones que queremos implementar en dicha área. Para los columpios el presupuesto que destinamos serían 7 millones de pesos.
Para los deslizaderos sería un aproximado de 5 millones de pesos. Para los trampolines sería un aproximado de 15 millones de pesos y las redes de escalada para adultos varían entre 15 millones a 30 millones de pesos. Como lo que queremos es implementar un área para adultos en juegos, debemos tener en cuenta que el área disponible debe ser de 10 por 7 metros y debe estar totalmente apta para la instalación de estas estructuras. Hay que tener presente que si queremos retornar a nuestra infancia debe estar ya sea en pasto natural o también podemos implementar el piso sintético que sería en caucho para amortiguar los golpes o las caídas en casos extremos. Bogotá actualmente cuenta con parques de escala metropolitana como el Simón Bolívar, parques de escala regional, parques de escala zonal y por último parques de escala vecinal. Y aunque varios tienen máquinas y espacios diseñados para la actividad física de los adultos, ninguno contempla elementos tan sencillos como estos. Lasillavacía.com también consultó a algunos expertos sobre lo que quisieran para Bogotá en medio de esta conmemoración. El periodista Andrés Bermúdez Liévano propuso un plan real para incentivar, incluso con beneficios tributarios, los techos verdes en Bogotá como el que diseñó París, como medida para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero de, entre otros, el sistema de transporte público y el enorme parque automotor que tenemos. Lo que nos sobran son techos de edificios privados, de fábricas en Puente Aranda, de casas. Hugo Acero, quien es experto en seguridad, escribió: Bogotá es una ciudad de cultura y me gustaría que la administración la reconociera. Para esto propongo no solo un festival de verano, sino un festival de culturas donde costeños, llaneros, bayunos, boyacos, santanderianos, pacíficos, cachacos, tolimenses y todas las culturas se expresen, incluido un reinado que nos pueda unir como nación. No hay actividad regional sin reinado, cada cultura podría tener su día. Pueden ser 2 semanas, pero serían las más ricas en reconocimiento de lo que somos los bogotanos, una mezcla de culturas. Y por último, Diana Biesner, directora de la Fundación Cerros de Bogotá, nos escribió: que los cerros de Bogotá tengan una gerencia integral, incluyente y participativa para el disfrute de los ciudadanos, implementando programas de restauración, seguridad, convivencia y apropiación. Esta fecha es oportuna para hacer un balance y para conocer cómo están viviendo y sintiendo los bogotanos a su ciudad. Y por eso invitamos a 2 expertos que han estudiado muy de cerca este tema, para que nos den un panorama sobre las estadísticas y los datos precisos sobre Bogotá y los bogotanos. Ellos son Andrea Ramírez Pisco, ella es directora del Observatorio de Cultura Ciudadana de Corpo Visionarios, y Omar Orostegui, director del programa Bogotá Cómo Vamos, organización que también acaba de lanzar el informe de calidad de vida. Muchas gracias por aceptar la invitación. A ti, gracias. A ustedes por la invitación. Omar, empecemos por un tema que creo que le importa mucho a la gente y es el tema de seguridad. ¿Qué encontraron ustedes en este informe que acaba de salir, está recién salido del horno? En este informe en particular, lo que evidenciamos es que hay resultados positivos en la mayoría de indicadores de seguridad. Vemos que se reduce el tema de homicidios, que es ya una constante en la ciudad desde hace varios años. La tasa de lesiones personales también continúa con esa tendencia a reducirse. El tema de hurtos también levemente se reduce, la tasa de hurto a personas, pero más allá de eso, cuando miramos en detalle el homicidio, encontramos que las localidades que presentaban esta problemática por lo regular en Bogotá, que es la localidad del centro, Los Mártires, Santa Fe y Ciudad Bolívar, en este caso no es del centro, continúan registrando los problemas de homicidio de la ciudad, pero se ve una reducción en esos homicidios allí. Por ejemplo, Los Mártires se evidencia que se redujo un 30% el número de casos de homicidios registrados comparados con el 2015. Adicionalmente, también mencionar que hemos encontrado que los homicidios siguen registrando la mayoría de las muertes violentas en Bogotá. El 54% de las muertes violentas corresponden a homicidios. Aquí también la mayoría de homicidios se siguen cometiendo con arma de fuego, seguido de arma blanca. El tema preocupante es que el arma blanca se ha incrementado en un 8% en los homicidios, mientras que el arma de fuego tuvo una reducción del 12%. La reflexión, es decir, nos seguimos matando más con arma de fuego, pero el arma blanca ha adquirido mayor proporción, y entonces ahí es la primera reflexión, porque cuando uno piensa las políticas de desarme y porte de armas, pues están enfocadas a armas de fuego.
porque el arma blanca es difícil de detectar. Entonces eso es un desafío enorme en términos de política pública, cómo pensar el tema también de controles de arma blanca, pero no podemos reducirlo a un tema de controles. Ahí hay muchos más elementos que yo creo que tú me podrías profundizar sobre el particular. Andrea, justamente pasemos a ese tema más cultural, que es lo que hace su organización, la Corporación Visionarios. ¿Cómo está estudiado y qué han visto en sus encuestas, que ustedes hacen también de manera muy juiciosa, este tema de la regulación, de saberse controlar frente a matar al otro, del valor de la vida que ustedes defienden muy profundamente? Sí, creo que ahí lo que más complementa lo que venían hablando es el tema de la justificación al uso de la violencia, por ejemplo. Nosotros vemos entre la encuesta de 2014 y 2016, a diferencia de lo que les da a ustedes, que muchos de los indicadores de cultura ciudadana bajan en la ciudad. Solamente hay 2 indicadores que mejoran. Uno, tolerancia a la diversidad, las personas con alguna característica distinta, y también aumenta el tema de regulación por parte de las autoridades. Las personas ven más la regulación. Sin embargo, los temas fuertes, densos, que tienen que ver con seguridad, tienen decadencia impresionante. Entonces, por ejemplo, pasamos de un 23% a un 35% de las personas que justifican el linchamiento o la violencia por mano propia. Igual lo justifican de 5% a 9% el hecho de que un policía, si ve a un ladrón o a alguien cometiendo un delito, debería matarlo. Esto, si uno termina viéndolo con otras cifras, como las de lesiones, como lo que pasa en los lugares de rumba, por ejemplo, que la gente se va de fiesta y hay un montón de riñas que terminan en lesiones, pues terminan asociándose culturalmente con unas cosas que nosotros vemos que terminan siendo una proxy o un detonante para que estas cosas pasen, y son los temas de convivencia que han aumentado en Bogotá, tristemente. Y yo quisiera notar que en ese orden de ideas uno también está viendo en redes sociales cómo la gente manifiesta y aplaude, entre otras cosas, el linchamiento. Por ejemplo, a una persona que cogieron al ladrón y lo graban en redes sociales y todos los comentarios que surgen. Entonces la pregunta es que como sociedad, realmente qué valores estamos teniendo, porque si estamos aplaudiendo un linchamiento, la justicia por mano propia, es un tema también que nos invita a reflexionar sobre temas de convivencia entre nosotros, claro, cómo estamos resolviendo nuestras diferencias y cómo cuando las resolvemos de manera incorrecta o aplaudimos estas formas de justicia por mano propia, también deberíamos nosotros empezar a criticar. Claro, y son varias cosas las que terminan juntándose ahí, ¿no? Hay también una falta, digamos, o no se está considerando que la justicia esté operando perfectamente, no se considera o no se tiene confianza en las instituciones, eso también es un problema. Las personas sienten que no necesariamente la policía regula tanto como debería, y todo ese cúmulo de cosas junto con una justificación a usar la violencia más alta, pues termina desencadenándose directamente en el caso de riñas y lesiones en Bogotá. Normalmente el tema de accidentes de tránsito, que es otro de los elementos que ustedes estudian en su reciente informe, no se tiene en cuenta dentro de un panorama de seguridad. Esto pertenece más al ámbito de la movilidad, un error según todos los analistas. Según el informe, el 6%, hubo un aumento del 6% en los accidentes de tránsito. Omar, ¿qué analiza este estudio que ustedes presentan en ese ámbito? Bien, primera aclaración. El tema, por ejemplo, los accidentes de tránsito se consideran una muerte violenta y como tal son reportados por medicina legal. Aquí, por ejemplo, es de competencia también del sector movilidad y a veces tienden a mirárselo en el sector de seguridad y convivencia. En accidentes de tránsito, varias cosas. Por un lado, comparado con el 2016, se incrementaron las víctimas fatales en accidentes de tránsito, alrededor de un 6%, pero se redujo los lesionados en un 13%. Ahora, cuando miramos en detalle, son los peatones los que más concentran los accidentes de tránsito. Y más detalle aún, si diéramos más, son los mayores de 60 años, los peatones mayores de 60 años, es decir, la tercera edad, donde se concentra una alta proporción de víctimas en accidentes de tránsito. Entonces, también es un tema de, cuando pensemos un tema de seguridad vial, tenemos que pensar también en este tipo de población. No hay que olvidar que Bogotá sí viene envejeciendo. Aproximadamente por cada adulto mayor de 60 años hay 3 niños menores de 15 años y sigue reduciéndose la proporción porque la tasa de fecundidad se reduce, la esperanza de vida en Bogotá es mayor, vieja, si se quiere. Una esperanza de vida de 80 años. Sí, en Bogotá. Entonces todo eso tiene implicaciones y cuando miramos los accidentes de peatones, miramos que se concentra en este grupo de edad. Entonces, cuando uno formula una estrategia, tiene que identificar particularmente eso que están haciendo por tipo de población. ¿Sí? Entonces, pasos más seguros, ayudas auditivas, ayudas visuales,
Eso hay que pensarlo. Por otro lado, también, siguiendo con el tema de accidentes de tránsito, está los motociclistas. Después de los peatones vienen los motociclistas. Y después de los motociclistas, los ciclistas. Aquí una vez tuvimos la oportunidad de hablar sobre el uso de la bicicleta en Bogotá. Mire, comparado con el 2015, se incrementó en un 20% las víctimas fatales de bicicleta en la ciudad. Entonces, aquí en el fondo es las personas que caminan y los que usan la bicicleta, es decir, aquellos que prefieren los medios no motorizados, son los más vulnerables en las vías. Andrea, por supuesto, todo esto tiene que ver con estrategias de infraestructura, de control, de policía de tránsito y demás, de velocidad, entre muchas otras. Pero, por supuesto, también tiene que ver con un tema de comportamiento. Tengo entendido que ustedes han estudiado en particular el tema de las motocicletas, que es uno de los factores a tener en cuenta. Sí, es muy interesante porque, digamos, cuando uno hace el zoom aún más pequeñito, se da cuenta que todas las, o la mayoría de muertes de personas de adultos mayores tiene que ver con motos, justamente, y son personas mayores que mueren atropelladas por motos. Sin embargo, cuando uno ve y hace el zoom en el tema de los motociclistas, pues uno ve que gran cantidad de los motociclistas que mueren, por ejemplo, están muriendo contra CIT, contra vehículos de transporte público, contra taxis. Entonces ahí es donde uno dice, hombre, no es solamente un actor, como muchos hemos querido ver que el problema son los motociclistas, sino es un problema mucho más grande, es un problema de coordinación de actores en la vía, es un problema donde todos tienen responsabilidades. Obviamente hay personas con mayores estados de vulnerabilidad, como los adultos mayores, que hay que proteger de una forma distinta, pero esto no se puede ver como un problema solamente de un actor, como se ha querido ver en muchas partes, ¿no? Entonces claro, hay muchas soluciones simplistas, como hay que minimizar el uso de moto y hay que tener carriles preferenciales para motos. Sí, seguramente son acciones que sirvan, pero hasta que no se trabaje coordinadamente en calle y no se entienda que es un problema de todos los actores de movilidad, realmente las acciones van a ser muy puntuales y no van a ayudar a detener el fenómeno por completo. Omar, voy a cambiar de tema, pues no sé si tan radicalmente, y me quedó sonando esa idea de una esperanza de vida de 80 años. Lo cual, por supuesto, plantea muchos retos en términos de salud. ¿Qué encontraron en esos términos? Bien, en términos de salud, para iniciar con dos cosas. Uno, los nacidos vivos en Bogotá tienden a reducirse cada vez más. Sí, la proporción de nacidos vivos en la ciudad. Porque la tasa de fecundidad también tiende a reducirse. Hoy se estima la tasa de fecundidad en 1,9 niños por mujer en Bogotá. Es decir, que la mujer está teniendo sus hijos en promedio entre los 28 y los 29 años de edad. Eso pues tiene un efecto, como ya lo mencionamos, en la tasa de fecundidad, y también tiene un efecto sobre las coberturas en educación y en salud. Entonces, cuando uno mira los datos en salud, como hay menos niños, entonces una incide, si tengo los mismos hechos en un año y el siguiente año, pero tengo menor denominador, pues ahí las tasas me cambian. Es un tema más estadístico. Pero para mirar puntualmente a su pregunta sobre salud, mire, para resaltar, se ha venido reduciendo la mortalidad materna en Bogotá, eso es un hecho que hay que destacar. La mayoría también de la mortalidad perinatal, donde hay que poner especial atención en que se ha venido incrementando la prevalencia de bajo peso al nacer, por un lado, pero se ha incrementado porque se redujo el denominador, como tenemos menos niños nacidos, entonces cuando hacemos el cálculo se reduce. Y el otro tema es todo el tema de enfermedades respiratorias. Sí, la tasa de infecciones respiratorias agudas, hay un incremento, así como la mortalidad por neumonía en la ciudad. Entonces allí es como un llamado de atención, oiga, ¿qué está pasando con eso en Bogotá? Bueno, muy interesante ese tema, no le voy a preguntar a Andrea porque dentro de sus estudios no incluye muchas cosas, pero sí. Ese no. Quiero pasar a un tema de educación y quiero empezar no por los datos de cobertura o calidad, sino por un tema cultural que ustedes han estudiado muy bien. Hoy, ¿cómo se está midiendo y cómo se está entendiendo eso desde su forma de estudiar la realidad en Bogotá? Ok, pues digamos, hay varias cosas que se están haciendo en Bogotá. Una tiene que ver con las cátedras de ciudadanía, la cátedra de cultura ciudadana, la cátedra de la paz, que la idea es que estén cada vez más integradas dentro de los currículos de los colegios. Esa es como una de las cosas. Sin embargo, lo que sí se ha perdido y se ha perdido sistemáticamente en las últimas administraciones es el tema de pedagogía con la ciudad, ¿no? Y es el tema de que no es tanto una educación tradicional, digamos, sino es una pedagogía para la convivencia y para la cultura ciudadana. Desafortunadamente, eso se perdió en Bogotá, se perdió hace mucho tiempo,
estamos viendo cómo hay campañas que están volviendo o estrategias que están volviendo a entrar a la parte pedagógica, pero de todas formas hace falta mucho trabajo con la ciudadanía y hacen falta, digamos, nosotros lo medimos en la encuesta de cultura ciudadana y al final cada uno de esos indicadores que nosotros tenemos tienen una gran parte de pedagogía. Entonces, que vaya bajando cosas como la confianza interpersonal, la capacidad de hacer acuerdos, las mismas percepciones que se tienen de seguridad o de trabajo con los otros, una percepción de qué tan igual es otro ciudadano a mí, también hablan de una falta de pedagogía en cada uno de esos temas. Omar, ya pasando como a un tema mucho más concreto de calidad, tengo entendido que ustedes hacen un análisis muy particular en los resultados de las pruebas de estado, la Saber 11, hacen un particular estudio de cobertura y calidad también. ¿Cómo está Bogotá en esos términos? Bien, empecemos por las pruebas Saber 11. Encontramos que los colegios oficiales mejoraron los resultados en aquellos que se clasificaron en las categorías A y A+, que es las categorías más altas. Eso es lo superior. Sí, lo que antes se conocía como el muy superior. Lo que pasa es que recordemos que hace unos años se cambiaron la forma de medir y se cambiaron las categorías. Hoy ya estamos hablando de A+, y A, B, C y D. ¿Sí? Antes hablábamos de otras categorías muy superiores. En eso, entonces, primero, los colegios de distrito mejoraron su clasificación 7 puntos porcentuales y en categorías A y A+, y redujeron los que estaban en las categorías C y D. Entonces, eso es un tema, digamos, positivo para mencionar. No obstante, cuando miramos las pruebas en tercero, quinto y noveno, todavía falta trabajar mucho en los resultados en lo que corresponde a lenguaje y matemáticas, en donde la ciudad realmente no son tan buenos. Claro que no solo Bogotá, en general, en todo el país los resultados no son positivos. Y hablando de un tema aquí y retomando lo que tú mencionabas, Bogotá es de la que le está apostando el tema de competencias ciudadanas. Ese módulo se eliminó. En lo que se le venía haciendo en todo el país. Bogotá sigue apostándole a eso porque es importante medir las competencias ciudadanas. ¿Cómo estamos formando ciudadanos? Entonces ahí es un tema que, a diferencia de otras ciudades donde no le apostaron a eso, Bogotá sí le está continuando con esa apuesta. ¿Y qué se ha visto, digamos, de esa cátedra particular? ¿Ustedes logran medir eso o qué resultados está teniendo de esas cosas de civilidad, si se quiere? No sé si es un término adecuado. No logramos medirlo a nivel colegio, digamos, pero por ejemplo hemos hecho un trabajo bastante fuerte con la Secretaría de Educación de articular todas estas cátedras, porque ¿qué estaba pasando en los colegios? Que llegaba un maestro y tenía que, además de dictar matemáticas o español o su área, tenía que dictar la cátedra de La Paz, la cátedra de Ciudadanía, la cátedra de Cultura Ciudadana. Lo que dijimos fue, articulemos una sola y tengamos un solo currículo que hable de estas tres cosas al mismo tiempo. Entonces, un poco la apuesta de la Secretaría en Bogotá en este momento es modificar esto para tener una sola cátedra y que estos temas no entren por separado dentro de los currículos de cada uno de los colegios o dentro de los planes de cada uno de los colegios, sino que se tenga más articulado y ya como con un solo corazón dentro de las tres cátedras. Entonces esa es la apuesta que en este momento se está haciendo. Económicamente, Omar, creo que ahí sí hay como una alerta. No necesariamente depende de las administraciones que han venido gobernando la ciudad, pero es un hecho que a Bogotá ya le pegó un bajón de las vacas flacas en el país. Pues no podemos decir de las vacas flacas porque lo que evidenciamos es que seguimos creciendo, pero a menor ritmo. Es como cuando vamos en un carro, el carro antes iba a 80 kilómetros por hora, hoy va a 40, va a 20, pero sigue creciendo a menor ritmo. El país venía en una desaceleración económica desde el 2000, desde hace 3 años, pero la desaceleración no le estaba pegando a la ciudad. En el 2016 ya se evidencia que esa desaceleración está afectando la economía bogotana. Esa desaceleración económica tiene efectos, por un lado, en el tema de pobreza monetaria, en donde vimos que la pobreza monetaria en el 2016 subió a valores del 2012. 11,6% de los bogotanos son pobres, es decir, alrededor de 926.000 bogotanos. Eso es pobreza monetaria. Pobreza monetaria. Pero cuando miramos pobreza por índice de pobreza multidimensional, también subió el porcentaje de personas con pobreza multidimensional. Adicionalmente, también tenemos que mirar que la tasa de desempleo subió con relación al año anterior, la tasa en Bogotá igual como subió en el país. Entonces estamos viendo que
ese comportamiento económico que está teniendo el país tiene efectos también sobre Bogotá y tiene efectos directos sobre el tema de pobreza y tiene efectos directos sobre el tema de empleo. Y hablando de empleo, valdrá la pena mencionar que los que más le afecta el desempleo es a los jóvenes. ¿Sí? La tasa de desempleo en jóvenes se sube a 15%, mucho más alta que el promedio de ciudad, que es 9,3%. También hay que mencionar que se incrementó por primera, el valor más alto de los últimos 6 años, el tiempo en encontrar trabajo. Estamos hablando de 5 meses que tiene un bogotano para encontrar trabajo. Se sube mucho más cuando hablamos de población universitaria, en donde se estima a 7 meses. ¿Uno puede encontrar algún tipo de relación con esos choques económicos, con pobrezas, con búsqueda de trabajo en aspectos del comportamiento, Andrea? Es difícil e incluso es una de las cosas contra la que nosotros vamos, y es creer que las personas por tener menor ingreso o menor nivel socioeconómico van a tener un comportamiento cultural distinto, ¿no? O sea, nosotros creemos que hay ciertos rasgos culturales que van mucho más allá de la pobreza o del nivel socioeconómico de alguien. Mucho más arraigados, exacto, digamos. Mucho más arraigados. Sin embargo, hay cosas que uno sí empieza a ver ahí despacito, y es, por ejemplo, cuando estas cosas pasan y uno empieza a ver que las justificaciones para usar la violencia por sus propios bienes o por un beneficio económico o por proteger a su familia empiezan a crecer un poquito también. Digamos, no tenemos estudios técnicos tan fuertes como para decir que una cosa lleve a la otra, incluso es interesante ahora que lo estás diciendo, tenemos una trazabilidad ya de 10 años, entonces podríamos hacer esto fácilmente, pero sí parece ser que el hecho de tener un bajón económico para la ciudad puede incidir en estas cosas que tienen que ver netamente con el comportamiento de la gente asociado a temas económicos. Como son Omar, esos. este es un programa que estamos haciendo con ocasión del aniversario de Bogotá. ¿Qué regalo debería recibir Bogotá teniendo todos estos datos para mejorar? Yo diría que el mejor regalo es avanzar en la implementación del SITP. Hoy en día estamos al 70%. Bogotá debería estar al 100% en la implementación del SITP, porque es que el tema de movilidad, estamos hablando de transporte, de movilidad, afecta la calidad de vida de los bogotanos. Y si tuviéramos un 100% de implementación, también mejoraríamos la forma en que nos movilizamos en la ciudad. Ese sería un muy buen regalo. Ojalá lo tuviéramos, pero pues tenemos apenas el 70% de implementación del SITP. Andrea, ¿queda un deseo? Uy, mi deseo, ¿cuál será? Yo creo que es que los bogotanos nos veamos mejor a nosotros mismos y pensemos mejor de nosotros mismos. Hasta que el bogotano no vea que está entre iguales y que hay bogotanos buenos y que hay bogotanos haciendo las cosas bien, que hay bogotanos que no se cuelan en Transmilenio, que hay bogotanos que no justifican la violencia bajo ninguna circunstancia, que hay bogotanos que no se comportan de una forma machista, digamos. Hasta que eso no pase, no vamos a tener una mejor Bogotá. Entonces, mi regalo para Bogotá sería ese, que empecemos a ver que estamos entre iguales y entre iguales que son buenos y no necesariamente malos como solemos pensar de los otros. Los datos de la encuesta en la página de Bogotá Como Vamos, y está también la página de Corpovisionarios para que los que quieran profundizar en este tema lo pueden hacer. Andrea, Omar, muchas gracias por aceptar la invitación, y a ustedes dos también los invito a que vayamos a ver qué arrojó el detector de mentiras sobre este tema. Bueno, Eduardo, ahora sí les vamos a contar qué dijo el detector sobre esos 5 mitos de los que hablamos al principio. Vamos uno por uno, pero recordemos cuáles son. Este es el primero. El primero es que Bogotá está cada día más insegura. Esto es debatible. Es debatible porque hay datos mixtos. Hay varios datos que nos dicen que no está más insegura. Por ejemplo, en la encuesta de percepción de seguridad, menos gente se siente insegura que hace un año. Cuando vemos los resultados de los delitos, desde las muertes violentas y los homicidios, que se sabe cuáles son porque hay un cadáver, han bajado absolutamente todos los delitos importantes, con excepción del hurto a vehículos. Sin embargo, cuando uno le pregunta a las personas si fueron o no víctimas, como lo hizo la Cámara de Comercio en una encuesta, ha crecido la cantidad de personas que dicen que sí fueron víctimas, y sobre todo las que dicen que ellos fueron directamente, no un familiar. Así que no es fácil concluir, aunque la mayoría de datos gruesos, duros, dicen que no es más insegura, no podemos concluir, y por eso decimos que es debatible. Pasemos al segundo mito. ¿Cuál es este? Este dice que la localidad más pobre de Bogotá es Ciudad Bolívar. Revisamos los datos y eso es debatible, otra vez. Es debatible porque hay dos formas para medir la pobreza. Una, que es según los ingresos de las familias, y en esa
según los datos más recientes del DANE, que son de 2014, Ciudad Bolívar sí es la localidad más pobre. Pero la otra, que es más compleja, que es más moderna, que los estados cada vez usan más y les gusta más a los expertos, que es mirar diferentes condiciones de vida, como si viven en hacinamiento, si tienen buen acceso a la salud, si tienen empleo o no, si pueden ir a la escolaridad o no. En ese caso, en esa más compleja, Ciudad Bolívar no es la más pobre, le ganan Usme, Bosa y otras 3 localidades que pueden ver en detalle en lasillavacía.com. Entonces recordemos, este es debatible. Pasemos al tercero. ¿Cuál es este tercer mito? Este dice que la temperatura de Bogotá es más alta que hace 10 años. Pues revisamos los datos que existen y la respuesta contra lo que todos ustedes opinaron es que es falso. Es falso. La temperatura promedio, según los datos oficiales del Observatorio de Ambiente de Bogotá, el año pasado fue de 14,5 grados centígrados. Eso es básicamente la misma que el promedio de los últimos 10 años, con la excepción de un par de años donde hubo una ola climática que llevó a que hiciera más frío. Entonces no está haciendo más frío que hace 5 años ni que hace 10 años y por lo tanto es falso. Pasemos al siguiente mito. ¿Qué dice este mito? El 4, dice que los bogotanos están insatisfechos con la salud que reciben. Ustedes votaron abrumadoramente porque esto era cierto y tienen razón, es cierto. En la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? El 40% de los bogotanos, solamente el 40% está satisfecho. El 60% está insatisfecho, es decir, la mayoría sí está insatisfecho. Y un dato adicional, comparando con las demás ciudades grandes de Colombia que tienen esta misma pregunta, la de Bogotá es la peor. Solo está peor Pereira y Bogotá empata con Ibagué. Entonces, claramente sí están insatisfechos y hay una cuestión que es propia de Bogotá y no de todo el país. Con eso, claro, pasemos al quinto, al último mito. ¿Qué dice este? Este dice que las motos son el medio de transporte que más ha crecido en Bogotá. Revisamos, miramos a ver qué dicen los datos duros y nos dicen que esto es debatible. Es debatible porque depende de cómo se mire. Si se mira en cantidad de viajes puros, es el que más ha crecido entre 2011 y 2015, que es cuando tenemos unas encuestas que nos permiten dar resultados. Pero si se mira en porcentaje, aunque las motos casi se doblaron en ese periodo, los viajes en alimentador de Transmilenio crecieron el 140 y tanto %, bastante más. Las motos entonces sí han crecido mucho, pero es debatible si es el que más ha crecido o no, dependiendo si se mira en número de viajes o en porcentaje de crecimiento. Con eso, claro, nos despedimos. Ya saben que pueden votar por los mitos de la semana que viene en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo domingo. Todas las semanas en La Pepa, desde la redacción de lasillavacía.com, les contamos los hechos que fueron y serán noticia en el país, lo que fue y lo que viene. Hola, la semana que pasó ocurrieron 2 grandes hechos políticos. El primero fue la renuncia de Sergio Jaramillo como alto comisionado de paz. Su renuncia coincide con el fin de las zonas veredales de las FARC, pues ya esta semana la ONU está extrayendo las armas que ellos dejaron. Y con esta misión cumplida, el alto comisionado de paz se despidió en medio de muchísimos agradecimientos de colombianos de todos los sectores, del gobierno, ciudadanos, de la misma FARC. Y con esto pues termina una etapa muy importante del proceso de paz y también el gobierno pierde quizás a su vocero más decidido de la idea de que la paz debería servir para transformar a Colombia. Sergio Jaramillo fue una persona que realmente fue determinante para lograr el acuerdo de paz, participó en toda la etapa secreta de la negociación, después durante los 5 años de negociación pública, fue absolutamente clave en salvar el acuerdo cuando ganó el no y todo el periodo de desmovilización de los últimos 6 meses fue hecho de una manera totalmente profesional, siguiendo todos los estándares internacionales. Entonces, pues creo que este país tenemos mucho que agradecerle al comisionado de paz. Por otro lado, el presidente Santos ya comenzó a integrar su nuevo gabinete o terminó de integrar el nuevo gabinete después de la remesón que había hecho hace unas semanas. El único cargo que le queda por llenar es el del ICBF porque el funcionario que había
nombrado generó muchísima polémica y decidió pues no aceptar el cargo. Entonces el ICBF, que maneja 2 billones de pesos anuales, está libre y obviamente de todos los sectores políticos están ansiando quedarse con ese cargo. La semana que viene estará también muy movida, comenzará con la posesión del nuevo gabinete que espera darle al presidente un oxígeno que realmente necesita, y por otro lado la reforma política que desarrolla el punto de participación política del Acuerdo de Paz llega por fin a la Cámara de Representantes a primer debate. Es una reforma que va a ser muy difícil de pasar, tiene oposición de varios sectores, comenzando por el Consejo de Estado, que no quiere que le quiten sus funciones de pérdida de investidura. Cambio Radical y la Alianza Verde no acompañan la ponencia oficial, lo cual ya da un indicio de lo difícil que será la discusión, por ejemplo, sobre la lista cerrada, dado que los partidos pequeños no quisieran esta forma de selección de los congresistas. Por el otro lado, el Consejo Nacional Electoral definirá si finalmente le abre o no investigación al presidente Santos por lo ocurrido durante su campaña a la reelección. Específicamente por el recibo de dineros de Odebrecht. La discusión es si ya caducó el momento o no para abrirle la investigación y si la deberían mandar directamente a la Comisión de Acusaciones, en donde vería el sueño de los muertos. Por último, en Bogotá está pendiente esta semana de la respuesta de la Corte Constitucional al alcalde Peñalosa sobre si se puede mover la fecha de la consulta antitaurina, que estaba prevista para el 13 de agosto, para hacerla el mismo día de las elecciones al Congreso. El alcalde Peñalosa dice que dado que costaría 35.000 millones de pesos, tendría mucho más sentido hacerlo en el próximo año. En todo caso, así decida la Corte Constitucional otra cosa, lo cierto es que ya no hay tiempo para organizar esa consulta en donde los bogotanos tendríamos el derecho de decidir si se deben o no hacer corridas de toros en Bogotá. Bueno, esto es todo por hoy. En todo caso, como suceden 1000 cosas imprevistas en este país, esperamos que puedan ver nuestros análisis en lasillavacía.com. Y hasta aquí La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales, @lasillavacía o a la del canal, @Canal Capital, con el hashtag o numeral La Pepa. La próxima semana vendremos con más mitos, más análisis, le moveremos la silla al poder. Desde la redacción de La Silla Vacía les contaremos lo que fue y lo que viene. Y pasaremos por el detector de mentira más información. Hasta la próxima.